Hola y bienvenidos a este nuevo proyecto donde vamos a realizar una lista de tareas Pomodoro. Vamos a utilizar la técnica Pomodoro para hacer este diseño donde tenemos un pequeño campo donde agregamos las tareas pendientes de nuestro día a día. Por ejemplo, aquí tengo realizar tarea de cálculo, le vamos a poner el usuario agregar, se arroja automáticamente a la pizarra y podemos empezar el cronómetro con la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro básicamente se basa en 25 minutos de trabajo constante, 5 minutos de descanso, y esto lo realiza por ciclos de 4 veces seguidas y un descanso largo. Estamos ya en nuestro documento, tenemos la carpeta creada que se llama Pomodoro. Tenemos dentro de la carpeta Pomodoro principal una carpeta que se llama Sounds. Aquí solamente agregué un sonido para que mande la alerta, el cronómetro. Incluso lo pueden descargar en la descripción si gustan. Tenemos aquí también ya nuestro documento index.html, y lo que queremos crear primero es la estructura donde va a ir contenido todo lo que es la lista de pendientes, el cronómetro y los botones. Entonces, para esto vamos a crear un div, ya que los div se pueden manipular de tal forma que creamos un div dentro de otro div en forma de cajas. Entonces vamos a darle div.contenedor y la clase así se va a llamar, clase contenedor. Una vez que creamos nuestro div contenedor, vamos a ponerle un título principal a nuestro sistema. Recuerden que el título se usa con los H1. Vamos a ponerle aquí lista de tareas Pomodoro. Una vez que tenemos ya nuestro div creado y nuestro título, vamos a darle de alta otro div. Recuerden que los div funcionan para manejar los contenedores de mejor forma. Entonces, si lo vemos así, son como pequeñas cajas. Ahora, vamos a crear el div de la clase aplicación. Aquí es donde va a ir la aplicación de la lista de tareas con el botón y con el apartado donde ponemos toda la información. Entonces, una vez que tenemos ya la clase aplicación, creamos ahora sí el div donde va a ir toda la información de la lista de tareas pendientes. Este div le vamos a llamar contenedor tareas. Entonces le damos div contenedor guión tareas. Una vez que tenemos esto, le ponemos un subtítulo con un H2. Yo le voy a poner aquí tareas pendientes. De esta forma el usuario, de manera intuitiva, sabe dónde poner la información correspondiente. Y lo que vamos a hacer es crear una lista vacía. Hemos visto en videos pasados que las listas y los elementos de estas listas se pueden crear con la etiqueta UL y los elementos con LI. Entonces vamos a crear una lista vacía y esta lista va a tener un ID. El ID que le vamos a poner a esta lista va a ser el siguiente. Le ponemos ID lista tareas. En videos pasados no hemos utilizado como tal los ID en el CSS, pero el ID en específico se puede llamar en CSS también en lugar de ponerle el punto, la clase, le ponemos un hashtag y le ponemos el nombre del ID. Ya veremos más adelante cómo hacer esto. Entonces, básicamente aquí le voy a poner un comentario para que sepamos a qué nos referimos en esta parte, ¿no? Le ponemos aquí van las tareas. Entonces, una vez que tenemos ya la lista vacía creada, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos que el formulario mande información a la parte de arriba. Entonces creamos primero una etiqueta form para crear el formulario, y esta etiqueta form va a tener un ID. El ID se va a llamar formulario tareas, formulario guión tareas. Entonces aquí ya tenemos el formulario creado y tenemos el ID. Aquí se cambió, le ponemos ID formulario tareas. Este se va a llamar más adelante con JavaScript, pero para esto necesitamos un campo de texto y necesitamos un botón. El campo de texto lo vamos a hacer con un input, con la etiqueta input. Damos enter. En type está bien que diga
texto, así lo dejamos, y le vamos a poner igualmente un ID. Este ID se va a llamar nueva tarea. Ahora, una vez que tenemos esto, la etiqueta input utiliza una propiedad que se llama placeholder. El placeholder es la parte o las letras pequeñas grisáceas que aparecen en los campos. Cuando queremos loguearnos, por ejemplo, aparece pon tu correo electrónico o tu contraseña. Entonces el placeholder igualmente lo vamos a crear en la etiqueta input. Damos placeholder y aquí dentro de las comillas ponemos la instrucción que queremos darle al usuario, que va a ser agrega una nueva tarea. Perfecto. Esto lo podemos visualizar mejor en el navegador, ya que el Live Preview a veces tiene errores con la parte de los formularios y los botones. Si vemos aquí, podemos ver que el placeholder ya está efectuado en esta parte. El formulario ya se creó y tenemos ya el input del tipo texto. Aquí podemos poner información. Entonces aquí ya está efectivamente funcionando el placeholder, que es este de acá. Ahora vamos a crear también un botón para agregar lo que pongamos en el placeholder. Con esto vamos a utilizar la etiqueta button, y esta etiqueta le vamos a indicar que es de tipo submit. Aquí entre las etiquetas button agregamos el texto que queremos que diga el botón. En este caso va a ser agregar. Una vez que tenemos ya como tal nuestro formulario, vamos a salirnos de nuestro div, que es este div de contenedor tareas. Estamos aquí ubicados en el div de contenedor tareas. Vamos a su div de cierre, damos un enter y vamos a crear ahora el contenedor para el temporizador, que es el cronómetro que vamos a utilizar. Para eso damos un div y le vamos a crear la clase contenedor temporizador. Estamos siendo muy específicos con las clases, porque de esta forma hay menos posibilidades de que nos podamos confundir. Entonces aquí ya tenemos creada nuestro div para tener el contenedor del temporizador. Ahora vamos a crear un h2 poniéndole el subtítulo a este apartado. Yo le voy a poner cronómetro Pomodoro. Excelente. Ahora div id temporizador. Y bueno, por defecto va a ser 25 minutos, entonces podemos ponerle 25 minutos exactos. Como vamos a utilizar la técnica de hay una condición en JavaScript que ayuda a que los ceros aparezcan aunque los segundos estén corriendo en 1, 2 o 3 en dígitos de 1. Entonces esto lo vamos a ver más adelante, pero por eso es importante que le pongamos esta nomenclatura de 25 2.00 para los segundos. Entonces después de esto vamos a crear 3 botones. Van a ser sencillos, pero uno es para iniciar, otro para detener y el último para reiniciar el cronómetro. Eso se va a hacer con la etiqueta button. Damos de alta y esta etiqueta button va a tener un ID. El ID, por ejemplo, del primero va a ser botón guión iniciar. Perfecto. Aquí le ponemos el texto que queramos que diga el botón iniciar. Y esto simplemente lo podemos copiar y pegar. Pegamos 2 veces más para los 2 botones adicionales. En este caso le voy a poner detener. El ID también tiene que cambiar. Va a ser botón detener. El último va a ser reiniciar. Entonces va a ser botón reiniciar en la parte del ID. Y el texto va a ser reiniciar. Ok, entonces aquí ya tenemos básicamente la estructura de nuestro sistema, donde hemos creado la clase contenedor temporizador y la clase contenedor tareas. Entonces básicamente se va a dividir en 2 partes. Vamos a crear lo que es el archivo de estilos.css y el archivo
de JavaScript. Entonces aquí nos vamos a la carpeta principal, podemos darle aquí en New File, vamos a crear styles.css y vamos a crear el script.js. Una vez que tenemos ya toda la información, regresamos aquí. Recuerden que para enlazar el CSS utilizamos la etiqueta link. En el href es punto diagonal, damos de alta el archivo estilos.css, vamos en la parte de abajo, arriba de nuestro body de cierre, y con la etiqueta script y con la propiedad src, que es source, también damos de alta el archivo de JavaScript. Ok, perfecto. Entonces aquí ya tenemos básicamente la información de nuestro documento estructural de HTML. Ahora vamos a pasar a la parte del CSS, que es el diseño. Podemos guardar esto y podemos visualizar cómo va quedando en el navegador. Aquí tenemos ya las dos partes donde agregamos las tareas pendientes y iniciamos el temporizador. Regresamos acá y empezamos con el documento CSS. Vamos a comenzar primero con la parte del body en general. Esto básicamente va a ser para darle un estilo en general al sistema. Recuerden que a veces hay valores por defecto que arrojan los navegadores, entonces básicamente en el body quitamos toda esa información y lo acomodamos a nuestro gusto. Primero vamos a ponerle una fuente a la letra. En este caso la fuente se va a llamar Roboto. Entonces le ponemos aquí Font Family Roboto, y algunos navegadores no pueden reconocer ciertas letras, entonces le voy a indicar que si no reconoce la letra o el estilo de letra Roboto, ejecute por defecto sans serif. Ahora vamos a ponerle aquí un background color. Este va a ser oscuro totalmente, entonces le ponemos 00. Simplemente con ponerle los 3 ceros ya se pone oscuro. Y ahora le ponemos aquí un color. Igual le vamos a poner este blanco para que contraste con las 3 Fs. Y vamos a alinear todo el texto. Esto va a ser con Text Align Center. Muy bien, ahora queremos indicarle a nuestro navegador cuánto queremos de ancho y alto, y también cuánto queremos de separación entre los márgenes, y esto se va a hacer con la propiedad padding. Agregamos el padding y ponemos 20 píxeles. Vamos a quitarle todo el margen por defecto del navegador. Recuerden que esto se hace con margin 0. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a la primer clase, que es el contenedor general de nuestra aplicación. Ponemos punto contenedor en esta parte y vamos a asignarle un máximo de ancho. Esto es con max width 800 píxeles. Calculando más o menos que esto tiene que ser responsivo y ajustarse a los diferentes dispositivos. Aquí también vamos a ponerle un margen 0, y esto va a ser automático para que se aplique en todos lados, izquierda, derecha, arriba y abajo. Muy bien, ahora vamos a modificar un poquito lo que es nuestro H1. Solamente le vamos a cambiar el tamaño de la letra. El tamaño va a ser de 36 píxeles con font size 36 píxeles. Y vamos a ponerle un margen en la parte de abajo. Este margen es para darle una separación entre lo que es el contenedor de tareas y el título en general. Entonces vamos a darle el margen de 20 píxeles hacia abajo. Entonces margin bottom 20 píxeles. Y también vamos a darle un color. En este caso el color hexadecimal que yo elegí es 00FFCC. Tenemos esto ya preparado en el título como tal. Ahora vamos directamente a la clase de la aplicación. Entonces aquí damos punto aplicación, que fue la clase que creamos en este div de acá. En esta parte de aquí ya habíamos creado la clase aplicación y es la que vamos a estar modificando. Entonces con esto vamos a darle un display flex. Esto para que se acomode de acuerdo
al diferente tamaño de la pantalla. Y vamos a darle una dirección. Esto va a ser básicamente en filas. Esto se hace con la propiedad flex direction y le damos el valor de row para ponerle que sea o que se acomode en filas. De esta forma, cuando vaya disminuyendo la pantalla, se va a ir acomodando de acuerdo al tamaño. En esta ocasión no vamos a utilizar media queries porque simplemente con usar esto del display flex se acomoda fácilmente. Ahora vamos a justificar todos los elementos. Esto se hace con justify content space between y vamos a darle un flex wrap con valor de wrap. Muy bien, ya tenemos básicamente la estructura de nuestra aplicación en general y el contenedor donde se almacena esta aplicación. Ahora vamos a pasar con cada sección, que es la de tareas y el temporizador. Esto, recuerden que creamos la clase contenedor tareas. Es muy importante que las clases queden idénticas como en el CSS para que se puedan llamar correctamente. Aquí vamos a darle un flex con valor de 1. Vamos a darle un background. Este fondo, por así decirlo, va a ser RGBA con valores de 0, 0 y 0. El último valor es para calcular la transparencia. La transparencia va a ser de 0.2. Pues básicamente solamente es un pequeño filtro que se va a aplicar en la parte del contenedor de tareas. Ahora vamos a agregarle un pequeño radio para que se note pues la separación básicamente de los dos contenidos. Entonces esto va a ser con border radius 10 píxeles. Después vamos a agregarle un padding. Recuerden que el padding es la separación a veces que se deja entre cada elemento. La separación que queremos es de 20 píxeles, arriba y abajo, izquierda, derecha. Y vamos a ponerle un margen a la derecha para que se separe del temporizador. Y este margen va a ser de 20 píxeles. Después de esto, a todo lo que es la caja y el contenido le vamos a poner una pequeña sombra. Recuerden que esto es con la propiedad box shadow. Y aquí vamos a ponerle 0 píxeles, espacio, 0 píxeles. Le ponemos aquí 20 píxeles. Y le ponemos como queremos que se vea esa sombra con el RGBA. El RGBA va a ser igual de los 3 ceros iniciales, solamente que aquí le vamos a cambiar en transparencia 0.3. Como podemos ver aquí, ya tenemos más o menos cómo va quedando los colores, los márgenes y la separación entre cada elemento, pero aún falta un poco de diseño en algunos botones y en el placeholder. Entonces vamos a regresarnos y vamos a llamar ahora a la parte del temporizador. En la parte del temporizador recuerden que creamos una clase que se llama .contenedor-temporizador. Abrimos nuestra clase con las llaves. Igualmente le vamos a dar un flex 1. Si se dan cuenta, le dimos flex 1 a ambas secciones para que se pueda acomodar de acuerdo al tamaño de la pantalla. De igual forma vamos a darle un background color. Esto para darle transparencia. Podemos simplemente copiar y pegar. Esto va a delimitar un poco las secciones. Y vamos a darle igualmente un border radius. En este caso el borde va a ser de 10 píxeles. Ahora tenemos ya los bordes y vamos nada más a agregarle el padding. El padding de separación también va a ser de 20 píxeles. Entonces simplemente lo copiamos y lo pegamos, ya que ya lo habíamos puesto aquí en la parte de arriba. Pero aquí también va a quedarse una pequeña sombra en esta parte. Entonces copiamos y pegamos. Claro que o sea, podríamos tomar las dos clases y unirlas, pero para practicar un poco más nuestro CSS
asignamos diferentes clases y ponemos los valores correspondientes. Pero para ahorrar tiempo simplemente también podríamos copiar y pegar la clase de contenedor temporizador y unirla a esta. Recuerdan que les comenté que se pueden llamar también los IDs en CSS. Esto simplemente se hace con el símbolo de hashtag o de gato y ponemos el ID. En este caso el ID va a ser lista tareas. Es tan fácil como ponerle lista tareas y abrir igualmente nuestras llaves. En este caso le vamos a quitar todo estilo que tenga por defecto la lista, y esto se va a hacer con list style type none. Muy bien, una vez que ya le hayamos quitado todo defecto de la lista, vamos a ponerle un padding de 0 para que no haya separaciones, y también una alineación a la izquierda. Muy bien, ahora vamos directamente con el elemento LI. Entonces copiamos nuestro ID de lista tareas, lo pegamos, colocamos LI y en esta parte vamos a dar un display flex. Posteriormente a esto vamos a justificar todo el contenido con espacios entre ellos. Esto se hace con justify content space between. Vamos a alinear todos los elementos con align items center, y por supuesto después vamos a darle unos márgenes de separación. Le ponemos el margen de 10 píxeles, esto es con margin 10 píxeles, espacio 0, para que se aplique arriba y abajo, a la izquierda y a la derecha. Vamos a darle también un padding, y este padding va a ser de 10 píxeles. Una vez que tenemos esto, recuerden que aquí arriba hemos puesto una pequeña sombra con el fondo. Entonces vamos a copiar el background color que pusimos RGBA de 0.2 y lo vamos a poner en esta parte. Con esto vamos a agregar nada más los valores de 255 al principio y 0.3 al final como base de la transparencia, para que se ubique mejor el tono del color. Esto va a hacer cuando nosotros mandemos la tarea ya como tal. Entonces el color de la tarea en sí va a ser este. Ahora, una vez que tenemos esto, le vamos a poner un borde. Esto va a ser con border radius 5 píxeles. Y también vamos a agregar el tamaño de la letra que queremos que se actualice cuando nosotros pongamos en el campo, con font size 10 píxeles. Después de esto le ponemos un cursor pointer, esto para señalar mejor el cursor, y también una pequeña transición. Esto se va a hacer con transition, y vamos a ponerle aquí la información del background color. Entonces copiamos nada más la propiedad background color y la pegamos en esta parte de acá. Vamos a darle los valores que le pusimos de lo que es la transparencia, que fue 0.3, pero en este caso va a ser tiempo. Es el tiempo de la transición y lo que va a tardar en que se efectúe. Vamos a ponerle el color que queremos cuando hemos completado la tarea en sí. Entonces esto se va a hacer llamando como tal nuevamente al ID, que es lista tareas LI. Simplemente lo podemos copiar y pegar, solamente que en este caso va a cambiar una cosa. Le vamos a poner li.completada. Entonces le ponemos aquí completada, la palabra como tal. Esta palabra va a ser usada en JavaScript cuando nosotros llamemos a la función y ejecutemos lo que es aquí la parte que es la palabra completada. Significa que JavaScript va a mandar a la acción que cambie los colores y se efectúe el checklist, que es como marcar que ya se completó esa tarea y se finalizó. Entonces aquí estamos creando el estilo que queremos darle cuando esa acción se manda a llamar por JavaScript. Entonces aquí vamos a darle un text decoration primero, line stroke. Line stroke va a
subrayar el texto y lo va a marcar como si ya estuviese completada la tarea. Entonces es una propiedad que nos arroja Text Decoration y es muy útil en estos casos. Entonces vamos también a cambiarle el color que queremos, que es el background color. Esto va a ser igualmente con RGBA. Los valores del RGBA va a ser de 0, va a ser 255, 0 y va a tener una transparencia de 0.3. Muy bien, ahora también queremos asignarle estilo al formulario de tareas como tal. Entonces vamos a asignarle al ID de formulario. Vamos a ponerle aquí el hashtag formulario que creamos, que fue formulario-tareas. Ese lo creamos y vamos a ponerle un display flex, igualmente para que se acomode y sea flexible al tamaño de la pantalla. Le vamos a poner un margen hacia arriba de 10 píxeles y con esto tenemos la separación correcta entre lo que es los títulos y la otra parte que es el temporizador. Ahora vamos a cambiar lo que es la nueva tarea o el ID de nueva tarea. Entonces damos el hashtag, mandamos a llamar el ID que creamos, que se llama nueva tarea. El ID que creamos de nueva tarea es este de aquí abajo, que es la parte del input del placeholder como tal. Entonces aquí es donde le vamos a dar un diseño mejor al contenedor donde el usuario va a digitar la información. Le vamos a dar primero un flex de 1 y también vamos a darle un padding. El padding también se usa para analizar la separación izquierda, derecha, arriba y abajo, y este padding va a valer 8 píxeles. Le vamos a quitar cualquier borde por defecto con border known y vamos a ponerle un radio con border radius de 5 píxeles. Esto para delimitar el alcance de esta cajita donde vamos a almacenar el texto. El tamaño de la letra es con font size y vamos a ponerle 16 píxeles. Con esto ya tenemos la cajita mejor estructurada y estilizada. Si damos refrescar, podemos ver cómo aquí ya se acomodó de mejor forma. Vamos a pasar a la siguiente información, que es el placeholder como tal. En el placeholder simplemente vamos a cambiar el color. Podemos simplemente copiar el ID que tenemos arriba, que es nueva tarea, porque de ahí viene el placeholder. Solamente damos 2 puntos y especificamos 2 puntos placeholder. Recuerden que tiene que ser tal cual el ID. Ponemos los 2 puntos 2 veces, el placeholder, y aquí simplemente le vamos a cambiar el color. Le ponemos color y le ponemos un blanco. Esto para que ya no afecte como tal. A veces es un poco mejor que se vea minimalista el diseño, y así de esta forma ya no se ve el placeholder, pero se va a apoyar con el JavaScript. Entonces sí necesitamos el placeholder, pero no queremos que se vea. Muy bien, ahora vamos a pasar a nuestro formulario nuevamente, que es formulario. Recuerden ponerle el hashtag formulario tareas y vamos a la parte del botón, a la etiqueta de nuestro botón. Esta etiqueta va a hacer que le demos estilo al botón de agregar. Vamos a ponerle un color. Esto va a ser con background color. Le ponemos el hexadecimal, en este caso es 00FFCC. Muy bien, le ponemos el color, va a ser un color oscuro, entonces le ponemos el color de los 3 ceros, que básicamente es el negro. Entonces aquí nada más le ponemos que quite cualquier borde por defecto con border known. Y aquí vamos viendo ya cómo se va viendo nuestro botón. Ya cambió el color, sin embargo todavía hacen falta algunas cosas. Tenemos ya el border known y vamos a ponerle un padding para que este botón tenga una separación entre su campo de texto.
Entonces aquí el padding va a ser de 8 píxeles, separamos 16 píxeles. Muy bien, también vamos a darle un margen a la izquierda para que apoyemos esa separación entre el campo de texto y nuestro botón, y le vamos a poner un borde o un radio a este botón con border radius y va a ser de 3 píxeles. Perfecto, vamos a ponerle también nuestro cursor pointer para que el usuario se acomode mejor y sepa que este es un botón. Vamos a ponerle el tamaño de letra del botón, que es con font size 16 píxeles. Bueno, vamos a darle una pequeña transición. Esto es con la parte de transition. Vamos a copiar y pegar el background color que pusimos aquí. Simplemente lo copiamos y lo pegamos. Y le indicamos en cuánto tiempo queremos que se haga esa transición. Esto va a ser en 0.3 segundos. Y con esto ya tenemos modificado el diseño de nuestro botón. Miren qué bien se ve, ya quedó. Y también ya quedó la parte del texto. Vamos a copiar nuevamente esto de aquí, que es formulario tareas espacio button. Y recuerden que para aplicar el hover simplemente es darle 2 puntos y damos la palabra hover, abrimos nuestras llaves y le vamos a decir que aplique un fondo diferente y que cambie el color cuando nos situemos con el cursor sobre ese botón. El color que le vamos a dar es 00D9B5 y va a cambiar un poquito. Mira, si se dan cuenta está un poquito más tenue el color. Así de esta forma se ve mejor la animación y nuestro botón. Muy bien, ya tenemos básicamente la parte de nuestro CSS y el estilo. Vamos a pasar ahora sí a la programación con JavaScript. Vamos a iniciar primero con las variables que vamos a utilizar para nuestro temporizador. Entonces esto vamos a darlo de alta. Recuerden que para representar o dar de alta una variable es con let, ponemos el nombre de la variable que queremos, que en este caso es temporizador, damos punto y coma. A veces en JavaScript no es necesario poner punto y coma, pero por buenas prácticas de programación siempre pónganlo. Ahora vamos a crear la variable de minutos. En este caso sí va a tener un valor que es 25 porque queremos que vaya decrementando. Entonces vamos a empezar con 25 y poco a poco va a ir decrementando hasta acabarse el tiempo. Y como tal también tenemos que crear la variable de segundos para utilizarla como conteo. Esta la inicializamos en 0, no hay problema. Y lo que queremos aquí es utilizar las funciones. Entonces si queremos usar funciones también necesitamos crear variables de tipo booleana, donde arroje valores de true o false dependiendo de si está encendido o no el sistema. Entonces para esto vamos a crear una variable que se va a llamar temporizador activo. Claro que la vamos a inicializar en false para que en la función le podamos poner true y se active esta variable. Una vez que tenemos esto, vamos a crear las variables pero para las tareas en general. Entonces, como esto no va a cambiar, estas variables siempre van a estar constantes. Le damos cons. Primero vamos a crear la variable de lista de tareas. Ponemos lista tareas. Y vamos a tomar los elementos del ID de lista tareas. Si se dan cuenta, ya habíamos creado los IDs en el HTML. Entonces con esto solamente hace falta llamarlos con la función getElementById. Entonces le ponemos document.getElementById, abrimos nuestros paréntesis, ponemos comillas simples y aquí ponemos el nombre de lo que es nuestra variable que hemos creado en el ID. Simplemente con esto es más que suficiente para poder llamar a la información que ejecutemos. Vamos a crear básicamente 4 variables más. Bueno, 3, porque ya tenemos la de tareas. Entonces ponemos aquí, podemos simplemente copiar y pegar y modificar los valores. Va a ser una
variable para formulario de tareas. Igualmente le ponemos aquí el ID correspondiente. El ID que creamos en el HTML fue formulario-tareas. Lo ponemos. La siguiente variable constante va a ser la de nueva variable o nueva tarea. Entonces aquí le ponemos nueva tarea input. Nueva tarea input. Tiene que quedar tal cual para que los puedan llamar sin ningún problema. Y aquí en esta parte vamos a llamar al ID nueva tarea. Y finalmente nuestra última variable constante va a ser la del botón reiniciar. Le ponemos botón reiniciar y llamamos al ID. En este caso es botón reiniciar. Botón guión reiniciar. Vamos a comenzar con la función que va a actualizar nuestro temporizador. Recuerden que en JavaScript, para crear una función, damos alta función, escribimos como tal el nombre de nuestra función. En este caso va a ser actualizar temporizador. Una vez que ya hemos nombrado nuestra función, toda función debe llevar sus paréntesis y comenzamos dentro de la función a indicar las instrucciones abriendo nuestras llaves. Ahora vamos a llamar y vamos a crear una función constante. En este caso la función constante se va a llamar temporizador display. Temporizador display nos va a apoyar para poder tomar la información de nuestro ID temporizador. Ese ID lo hemos creado ya en HTML. Entonces, ¿recuerdan cómo se llama y con qué función? La función que vamos a usar efectivamente es document.getElementById. Y aquí entre los paréntesis ponemos el ID que hemos creado en el HTML, que es temporizador. Ponemos punto y coma. Y aquí vamos a crear una pequeña condición y la vamos a hacer un poquito más corta. En JavaScript se pueden hacer las condiciones más cortas. Vamos a utilizar un if y un else if, que esto se representa con el signo de interrogación. Entonces, para poder crear esta condición, vamos a utilizar a nuestra variable que acabamos de crear, que es temporizador display. Vamos a darle punto inner HTML, esto para que se conecte con nuestro documento y sepa de dónde estamos tomando la información. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesitamos crear las comillas invertidas, ya que las comillas invertidas nos ayudan a unificar variables con texto normal. Ponemos las comillas invertidas y dentro de estas comillas vamos a poner lo siguiente. Creamos el signo de pesos para llamar la sintaxis de las variables. Abrimos nuestras llaves y vamos a llamar primero a la variable minutos que hemos creado en la parte de arriba. Vamos a ponerle que sea menor a 10. Aquí ya está empezando nuestra condición. Si minutos es menor a 10, entonces, el entonces en este caso se representa con el signo de interrogación. Entonces, marca un 0. Esto ya van a ver por qué se hace de esta forma. Vamos a darle 2 puntos y un pequeño espacio. Después, vamos a agregar otra variable que es la de minutos. Entonces damos aquí nuevamente el signo de pesos, le ponemos minutos y nuevamente vamos a darle 2 puntos. En este caso lo que vamos a hacer es unificar los minutos con los segundos para que así se entienda que van de la mano y la condición en sí igual se va a aplicar para minutos como para segundos. Entonces aquí también abrimos el signo de pesos, abrimos las llaves y ponemos segundos. En la parte de segundos
vamos a poner igual menor a 10. Y si es entonces menor a 10, aplicamos con el signo de interrogación la condición. Queremos que se arroje un 0, damos 2 puntos y le damos un espacio. Vamos a agregarle finalmente la variable igual, que va a ser segundos, pero ya con su resultado final. Entonces con esto acabamos de crear nuestra primera condición en JavaScript. Vamos a darle así para que se vea de mejor forma. Entonces básicamente lo que hicimos aquí fue nuestra condición de que si minutos es menor a 10, entonces le vamos a agregar un 0 a la izquierda. Y también si segundos es menor a 10, igualmente le va a agregar un 0 a la izquierda. Esto es porque simplemente no se puede comenzar un temporizador sin que se pierda la estructura. Ahora, con esta condición le estamos dejando la estructura como tal, ya que del 1 al 9, que es la condición, del 1 al 9 solamente es un dígito y se arruinaría como tal la estructura. Lo que está pasando aquí es que se le va a agregar un 0 del 1 al 9, o sea va a quedar 0,1, 0,2 y así consecutivamente. Entonces siempre va a haber dos dígitos y nunca va a afectar la estructura principal. Entonces aquí eso fue lo que hace como tal la función actualizar temporizador, y tomando también los datos de nuestros ID de HTML. Lo siguiente que vamos a hacer es una función que va a iniciar nuestro temporizador. Entonces vamos a darle aquí función iniciar temporizador, y primero vamos a poner ahora sí con valor de true a la variable que habíamos creado, que fue temporizador activo. Para eso creamos esa variable y vamos a llamar a la variable temporizador que sea igual a lo siguiente: set interval, y dentro de set interval vamos a crear otra función. Esta función va a indicar cómo queremos que vaya implementando o vaya incrementando el conteo como tal del temporizador. Entonces estamos aquí dentro de los paréntesis de set interval función, abrimos nuestros paréntesis y creamos las llaves, damos enter para indicar dentro las instrucciones y creamos los condicionales. El condicional if va a llevar los minutos, vamos a ponerle minutos igual a 0 y segundos igual a 0. Ok, abrimos nuestras llaves de nuestro condicional if y vamos a indicarle aquí clear interval y que limpie por completo nuestro temporizador. Entonces aquí se está aplicando esto. Una vez que llegue a 0 los minutos y los segundos, se va a limpiar nuevamente, va a reiniciar, por así decirlo, y en este caso ahora sí tenemos que poner el temporizador como false porque ya dejó de estar activo. Entonces con esto básicamente lo que estamos haciendo es una función para indicarle en qué momento el temporizador inicie y en qué momento el temporizador termina. Entonces básicamente esto es lo que vamos a agregar en la función, y aparte de esto vamos a crear la contraparte de la condicional, que es el else if. ¿Qué va a pasar cuando todavía no llegue a 0 o cuando segundos solamente sea 0, no necesariamente los minutos? Entonces aquí vamos a darle else if, abrimos los paréntesis, segundos es igual a 0. En este caso vamos a disminuir los minutos. Recuerden que es con minutos menor, que es como si pusiéramos lo siguiente: minutos es igual a minutos menos 1. De esta forma estamos haciendo que vaya decrementando poco a poco los minutos de 1 en 1, y le vamos a indicar la cantidad de segundos que contiene un minuto, que son 59. Por defecto le ponemos 59 porque siempre
en posiciones de programación empieza desde 0. En total serían 60. Entonces aquí indicamos que son 60 segundos en un minuto, y que si es igual a 0 los segundos, los minutos van a ir decreciendo poco a poco. Muy bien. Entonces aquí finalmente también le vamos a poner un else. Este else va a funcionar para que cuando los minutos se hayan terminado y queden unos pocos segundos para terminar, de igual forma los segundos vayan decreciendo. Entonces le ponemos segundos, menor, menor, y cerramos con punto y coma. Claro que todo esto no va a funcionar si no se llama como tal a la función. Entonces aquí vamos a darle actualizar temporizador, saliéndonos de nuestra condición else. Para llamar a la función simplemente ponemos los paréntesis, punto y coma, y así se ejecuta de mejor forma. Y por supuesto el tiempo es un segundo para que se efectúe todos estos cambios. Entonces va a ir de un segundo en un segundo, decrementando minutos y segundos hasta llegar a 0. Esto es básicamente lo que hace nuestra función principal de iniciar temporizador. También lo que nos hace falta es crear una función para detenerlo. Entonces vamos a crear esa función. Claro que esta función ya es mucho más sencilla. Simplemente vamos a darle función, vamos a nombrarla, le voy a poner aquí detener temporizador. Vamos a abrir nuestros paréntesis, abrimos también nuestras llaves y hemos creado la variable temporizador activo. Entonces en este caso, cuando queramos detenerlo, ese temporizador activo debe estar en valor de false para apagar, por así decirlo, la variable como tal. Entonces aquí simplemente le vamos a indicar que haga un clear interval, y el clear interval lo va a asignar al temporizador como tal, que es la variable que ya habíamos creado. Y como les comentaba, vamos a poner a temporizador activo igual a false. Cerramos con punto y coma y esto ya debe estar funcionando sin problema. Vamos a guardar aquí, actualizamos, y ahora lo que sigue es darle a estos botones funcionalidad para que se conecten directamente con JavaScript. Entonces primero vamos a indicar los eventos. Los eventos de los clics para que funcione cuando dé clic en iniciar o dé clic en detener. Esto se va a hacer con la ayuda de los eventos. Creamos el evento para iniciar el cronómetro. Esto se hace con document.get. Recuerden que es para conectar y enlazar la información de los ID de HTML. Y vamos a llamar a nuestro primer botón, que es el botón iniciar. Vamos aquí, botón iniciar. Este fue el ID que le dimos en el HTML. Y para llamar un evento es con add event listener. Abrimos nuestros paréntesis, indicamos en las comillas simples el clic, que cuando se haga clic se active el botón. Le damos función para crear la función que queremos que realice ese clic. Abrimos paréntesis y abrimos las llaves, damos enter y vamos a darle aquí. Si el temporizador es diferente a activo, entonces inicia temporizador. Es básicamente lo que vamos a aquí indicar. Entonces para esto vamos a darle temporizador activo en la condicional y vamos a mandar a llamar a iniciar temporizador. En este momento ya se conectó el botón como tal con nuestra función iniciar temporizador. Ya está aunada al botón de la parte de iniciar. Entonces, como ya tenemos aquí en la parte del botón de iniciar, necesitamos ahora el botón que detiene la acción del temporizador. Para tener la misma sintaxis podemos simplemente copiar y pegar. Nada más vemos aquí los valores. Va a ser el botón detener
que va a llamar igual a un clic, pero la función vamos a eliminarle el signo de exclamación y vamos a llamar a la función que es detener temporizador. Entonces aquí sí le vamos a quitar, damos de alta detener temporizador, guardamos y si actualizamos, aquí podemos ver que ya empezó a funcionar nuestro temporizador, ya inicia y ya detiene en el punto que pongamos clic en el botón. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es crear el evento que se va a encargar de reiniciar el botón. Entonces al momento de que damos clic en el botón reiniciar, se va a reiniciar nuestro temporizador. Esto va a ser con la variable que creamos, que fue la constante botón reiniciar. Vamos a utilizar el add_event_listener para llamar al evento. Recuerden que en JavaScript se manejan mucho los eventos y el llamado a ellos. Aquí vamos a indicarle que haga la acción de clic. Cuando se haga la acción de clic, vamos a darle una coma, espacio, se ejecute la siguiente función. La función que vamos a crear va a ser el llamado de lo que es detener primero el temporizador y después actualizarlo. Abrimos nuestras llaves, también es muy importante. Todo esto lo estoy haciendo dentro del add_event_listener. Abrimos las llaves y damos enter. Aquí van a ir todas las instrucciones. Primero, como les comentaba, llamamos a la función detener temporizador para que se ejecute, se detenga el cronómetro y después vamos a indicarle que se actualice. Se va a actualizar en 25 nuevamente, entonces le ponemos minutos igual a 25. Obviamente los segundos van a empezar desde 0. Y finalmente llamamos a la función actualizar temporizador. Excelente. Aquí ya tenemos toda la información de nuestro evento que se va a encargar de reiniciar nuestro cronómetro. Si vamos nosotros aquí al diseño, vemos cómo ya funciona la parte de iniciar, detener, y si queremos reiniciar ya con el evento que hemos creado, se reinicia ya en automático. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar el evento encargado de agregar nuevas tareas. Entonces va a ser con formulario tareas .add_event_listener. Abrimos los paréntesis, le ponemos comillas simples, incluimos el submit, que en función del submit se realice la siguiente función. Con function abrimos nuestros paréntesis de la función, le vamos a agregar un valor. El valor va a ser una letra, le voy a poner la letra E. Entonces va a estar en función de la letra E. Y ponemos aquí nuestras llaves para empezar las instrucciones. Le ponemos e.preventDefault, que es la función por defecto de JavaScript para prevenir y arrojar por default alguna información. Entonces esto también va a tener una constante. Le ponemos const nueva tarea, va a ser nueva tarea texto. Entonces le ponemos nueva tarea texto es igual a nueva tarea input. Esto, para que se agregue el valor, le ponemos .value.trim y esto con paréntesis. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que se agregue a la variable constante nueva tarea texto lo que se ponga en la cajita de entrada de los datos. Aquí se va a tomar el valor, aquí es .value, recuerden, .value.trim. Entonces una vez que ya tenemos la constante creada y le hemos asignado el valor, vamos a crear su condicional con un if nueva tarea texto. Y si nueva tarea texto es diferente al vacío, que es el signo de exclamación igual, abrimos unas comillas simples para indicarle. Si entonces es diferente del vacío, significa que sí hay información. Entonces le ponemos agregar tarea. Agregar tarea va a ser la función que vamos a crear más adelante. Entonces aquí le ponemos agregar tarea y le ponemos nueva tarea texto, que es nuestra constante que hemos creado. Y después le ponemos que nueva tarea input.value es igual a las comillas simples, que básicamente es para darle un espacio. Entonces aquí ya estamos diciendo básicamente que nos pase la información que tenemos en la cajita de texto, que es nuestro placeholder, nos lo pase a la variable constante nueva tarea texto. Ahora hay que crear la función agregar tarea para que se pueda llamar a través del evento. Entonces aquí vamos a crear la función, le ponemos function agregar tarea, que ya está aquí creada, en función del texto que pongamos en esa caja de placeholder.
abrimos con nuestras llaves, vamos a crear una constante para crear el elemento. El elemento va a ser un li, puesto que se va a agregar un nuevo elemento a la lista. Esto va a ser con document.createElement. Aquí está, createElement. Le vamos a dar que cree el elemento li que acabamos de poner como constante. Y finalmente le ponemos li.textContent igual a texto. Listo, damos punto y coma y ya quedó. Lo siguiente que vamos a hacer después de incluirle el texto a este nuevo elemento que creamos es llamarlo. Esto va a ser a través de li.addEventListener. Vamos a poner nuestras paréntesis e indicarle que cuando se haga clic, vamos a darle aquí clic, coma, alternar el completado de la tarea. Entonces vamos a crear la variable que vamos a poner como función más adelante. Alternar completado tarea. Entonces cuando nosotros demos pues básicamente el clic dentro de la tarea creada, se va a poner como completada y se va a crear la clase que pusimos aquí, que fue punto completada. Entonces la vamos a llamar más adelante. Pero bueno, una vez que tenemos ya aquí la función que vamos a crear más adelante, le ponemos que lista de tareas punto appendChild, que es este de aquí, appendChild, va a ser en función de li. Ok, perfecto. Una vez que tenemos ya toda esta información, vamos a crear nuestra variable que tenemos aquí, que es la función. Esto va a ser con function alternar completado tarea en función de, por supuesto, nuestro valor e que hemos creado, y le vamos a poner e.target.classList, ese es de aquí, .classList.toggle. Le ponemos así, le ponemos nuestra clase que hemos agregado en CSS, que fue completada, punto y coma, y con esto ya se debe marcar como tal la tarea que tenemos pendiente. Entonces ya se llama automáticamente a lo que es esto y se ejecuta esta serie de instrucciones del estilo. Muy bien, ya que tenemos nuestra función alternar completado tarea, lo último que vamos a hacer es llamar a la función de inicio cuando la página se carga. Esto va a ser con window punto, llamamos al evento nuevamente addEventListener, abrimos los paréntesis, vamos a ponerle que cuando se cargue con load. Esta es una serie de instrucciones que por defecto JavaScript ya entiende. En la parte del submit, el click, el load, ya JavaScript sabe a qué nos referimos. Entonces aquí nada más abrimos la función con el paréntesis, no va a llevar ningún valor. Abrimos nuestras llaves, damos enter y llamamos a actualizar el temporizador. Entonces se va a actualizar igualmente cuando la pantalla en general del navegador se cargue nuevamente. De esta forma ya tenemos toda la información lista. Ok, ahora vamos a agregar un pequeño paréntesis y vamos a poner lo que es el pequeño audio que hemos incluido en nuestra carpeta de sounds. Simplemente vamos a iniciar primero una constante. Bueno, va a ser una de tipo LED que diga fin audio. Esto va a igualarse a new audio. Y aquí vamos a llamar al enlace donde se encuentra la carpeta de nuestro sonido. Vamos a poner comillas simples, punto diagonal. La carpeta se llama sounds. Le damos diagonal. El audio se llama win.wav. Aquí ya creamos la variable de nuestro audio que está en esta carpeta de aquí, que se llama win.wav, y ya va a poder hacer también el sonido. Ahora, para incluirlo ya en todo nuestro proyecto, lo único que vamos a hacer es irnos a la parte de aquí abajo. Nos vamos a situar aquí en nuestro if, que dice clear interval y temporizador activo. Damos un enter y vamos a llamar a nuestro sonido. Esto solamente es con fin audio, que es la variable que creamos, y vamos a ponerle punto play. Esta es la función para darle reproducir
al sonido. Entonces vamos nada más a hacer una prueba pequeña rápida. Si yo le pongo aquí que sean 25, que en lugar de que sean 25 minutos sea 1 minuto, y vamos a checar si se pone el sonido. Le damos aquí, abrimos la aplicación, le vamos a dar iniciar. Voy a poner pausa mientras casi a punto de terminar para que nada más escuchen el sonido de alerta. Ok, aquí ya está, faltan 8 segundos para que termine nuestro temporizador. Y efectivamente podemos ver cómo ya se activa el sonido que mandamos. Listo, ahí está. Ok, aquí ya viendo si funciona correctamente, le podemos poner hacer tarea de cálculo. Agregamos la tarea a tareas pendientes. Se pone aquí efectivamente ya con nuestro CSS. Se está aplicando toda esta serie de estilos. Y después, como ya hemos creado nuestras funciones donde se une lo que es la parte de completada, que fue esta de acá del CSS, entonces ya debe de estar listo. Si damos clic, se ejecuta que ya está hecha la tarea. Y como ven, ya cambió de color y se aplica el cruzado de línea. También tenemos ya el cronómetro listo. Damos iniciar y empieza, detener, y si queremos reiniciar, efectivamente ya funciona todo. Entonces básicamente con esto, chicos, ya tenemos nuestra primer lista de tareas Pomodoro. Esta es una herramienta que podemos utilizar en nuestro día a día, no solamente para practicar las herramientas de HTML, CSS y JavaScript, sino que también es funcional y nos puede funcionar para nuestras tareas o nuestra vida cotidiana. Y bueno, chicos, básicamente eso fue todo por este video. Recuerden que tenemos un curso de HTML. Tal vez cuando subamos este video ya esté en proceso de creación el curso, entonces estén al pendiente. Ahí vamos a ver etiquetas, cómo ponerle audio a las páginas web, el audio, cómo hacerlo que se ponga automático, imágenes. Vamos a hablar también de lo que son las clases, los IDs, las tablas, listas. Entonces va a ser un curso muy completo, espero que les guste. Pero básicamente por esta ocasión ha sido todo. Espero que si tienen alguna duda o así me lo puedan dejar en los comentarios. Suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Chao.